Hola queridos, ¿qué tal estáis? Yo ya lo sabéis, feliz un día más. Y tengo aquí una frase que me ha parecido súper importante para las personas que ya superan los 50. Yo hace mucho que los dejé. Dice, no somos nuestra edad, somos nuestra energía. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Porque os voy a decir una cosa. En el mes de febrero me operaron de la vesícula, el día 11. No dejé de grabar un día, de subir, yo te lo tengo ya preparado, no dejé de subir un día mis grabaciones, porque no quiero aportar tristezas, no quiero aportar negatividad. No pasó nada, me operaron, me dejaron de maravilla, mejor que estaba, estoy feliz. Respecto a la alimentación, dicen que sí tienes que tener mucho cuidado. Yo, como soy de comer cositas suaves, pues no lo he notado en absoluto. Pero, sin embargo, me dijeron, ¿cómo lo has hecho? Con ilusión. Con ilusión por la gente que me sigue, por la gente que me quiere, por la gente que está esperando a que yo les diga unas palabras. Pero claro, nos levantamos por la mañana renegando, todo el día renegando y a la noche renegando. ¿Qué encontramos en nuestra existencia? Malas cosas. Yo me levanto dando gracias al universo por todo lo que me da. También pido. Es gratis. El pedir es gratis. Pero lo primero que hago es dar gracias. Porque cuántas personas con mi edad tienen muchas dificultades de muchas cosas. Además, si es por ilusión y por ganas, creo que gano. No pierdo un día de gimnasio. En el momento que me dieron el alta, el médico, a otro día me presenté en el gimnasio. No hice mucha cosita, pero estuve allí tanteando. Y poquito a poco yo hago mis 2 horas de gimnasio diarias. Fijaros qué diferencia, así me meto en un rincón. Con 82 años me han operado, ahora no podré comer, ahora no podré hacer, ahora no podré... Y efectivamente te pasa eso. Lo que pensamos y lo que decimos es lo que nos pasa. Luego después, claro, está la vida ahí, que hay cosas inevitables. Pero no penséis, somos nosotros los que formamos nuestra vida. Una mujer maltratada, 31 años, y hasta que se murió fueron 49 años de maltrato total y absoluto. Doy gracias. Tengo motivos para dar gracias, porque el universo me dio la inteligencia para saber salir. Y salí. Y mirad qué bien que estoy. Y no hablo físicamente. Físicamente es muy bonito estar bien, estar guapa y estar mona. Pero esto es lo importante. Esto es lo que nos da felicidad, lo que nos da tristeza, lo que nos da depresión, lo que nos da alegría, lo que nos da ilusión, lo que nos da ganas de vivir. Elijamos nosotros lo que queremos vivir y lo que queremos hacer. Lo tenemos muy a mano. Ahora hay cositas que no podemos evitar, pero cuando la podamos subsanar, no nos regodeemos en nuestra tristeza y en nuestras cosas que a todos nos pasan. Pensemos en que todo lo que va a venir siempre va a ser mejor. Y si hay un cambio, ¡guau!, muchísimo mejor. Porque a la vista está. A la vista está. Tú puedes tener 80 o puedes tener 50. Y puedes estar ilusionada, pero para estar ilusionada no hace falta dinero, os lo aseguro. Para estar ilusionada solamente hace falta una cosa, ganas de vivir. Yo siempre lo digo. Me gustaría morir en el gimnasio. Sería señal de que estaba bien. Un momentito y ya está.
en un hospital, en una cama, qué tristeza. Mis hijos me dicen, mamá, qué faena, ¿no? Digo, sí, pero creo que sería peor faena la otra. Si lo pensamos y viviéramos hasta el último día con ganas de vivir, porque esto se acaba. Os aseguro que se acaba. Pero lo que viene es muchísimo mejor. Así que sigamos con ilusión. Y como siempre, llegando hasta aquí mi charla, termino con un libro recién adquirido. El príncipe de Maquiavelo, edición completa. Me interesa mucho la psicología de este personaje, del 1500 o por ahí, porque era un hombre que ayudó a los gobiernos a subir, ayudó a los gobiernos a ascender, pero con intereses que le venía bien al gobierno. Era para lo que lo contrataban, porque tenía que dar beneficio a quien no se los daba. Era muy complicadillo. Pero ya sabéis, a mí me gustan las cosas complicadas y tenía mucha ilusión de leerlo. Voy a medias. No me ha defraudado. No sé si leéis algo de lo que os presento, pero estoy muy orgullosa de mi mini biblioteca. Queridos, hasta aquí mi charla. Si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado un poquito más, seguidme. Sabéis que yo os necesito. Sin vosotros no soy nadie. Y recordad todo lo que deseamos siempre al otro lado del miedo. Besos.